20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza entró en la capital del país y asumió la presidencia provisional de la República. Con ello se cumplía el Plan de Guadalupe y aparentemente se daba fin a la guerra. Al día siguiente, Carranza envió al general Álvaro Obregón a Chihuahua para negociar con Pancho Villa el reconocimiento de su gobierno. Ante los zapatistas, asumió una posición semejante a la de Madero. Exigió el sometimiento incondicional. El Ejército Libertador del Sur, por su parte, refrendó su bandera de lucha, el Plan de Ayala, que decía que una convención de los jefes revolucionarios de todo el país debía elegir al gobierno provisional de la República. La posición de Villa y Zapata era ofensiva con Carranza, y esto anunciaba la futura contienda. Es una guerra típica de todos los procesos revolucionarios que en el mundo ha habido. Esto es, primero, todos estos ejércitos se aliaron para vencer al enemigo común, que era el antiguo régimen. Una vez vencido el antiguo régimen, esto es, el gobierno de Victoriano Huerta, sobrevino una guerra que era previsible, predecible, que es la guerra entre los ejércitos revolucionarios antes aliados, para que cada uno de ellos tratara de imponer su modelo revolucionario en particular. El modelo de Villa, el modelo de Zapata, que se aliaron temporalmente, o el modelo de Venustiano Carranza. En octubre de 1914, Carranza intentó llevar a cabo una convención de líderes revolucionarios a su manera en la Ciudad de México, pero Villa y Zapata se negaron a participar si la reunión se llevaba a cabo en la capital, que estaba controlada por los carrancistas. Carranza aceptó entonces trasladar la convención a la ciudad de Aguascalientes. Zapata se negó a reconocer la soberanía de la Asamblea y expuso que era indispensable que Carranza renunciara al poder ejecutivo. Designó una comisión para acudir a Aguascalientes, pero sin el carácter de delegados. Había un sector en la convención de revolucionarios de la clase media, de políticos profesionales, de políticos revolucionarios. A ellos se les encargó formalmente el poder ejecutivo de la convención, pero sus relaciones, sus similitudes con Zapata y Villa eran mínimas y por lo tanto estaban condenados a una pronta separación. Al aprobarse el Plan de Ayala en Aguascalientes, el carrancismo pasó por un momento difícil. Carranza y Obregón vieron cómo en la asamblea que ellos mismos habían convocado, sus propuestas no encontraban eco. En cambio, se propagaba la fuerza de los sectores más radicales de la revolución, cimentada en la unidad todavía frágil de Villa y Zapata, los líderes de los ejércitos revolucionarios del norte y del sur. Derrotados en la convención, Carranza y Obregón abandonaron la capital y huyeron hacia Veracruz. En la convención revolucionaria se decide que alguien tiene que encargarse del Poder Ejecutivo y Eulalio Gutiérrez es el personaje que podía, digamos, aglutinar y negociar con ambos grupos y permitirles a los dos caudillos retirarse con sus tropas. La realidad es que el poder político lo tenían ambos, Villa y Zapata, y Eulalio Gutiérrez tuvo un poder muy acotado que impidió hacer realmente un gobierno aceptado. Los meses que van de julio a diciembre de 1914 son meses interesantísimos en la Ciudad de México, porque a lo largo de estos 4 o 5 meses la ciudad está por temporadas en manos de los constitucionalistas, después entran los ejércitos de la convención con Villa y Zapata a la cabeza. No hay una autoridad organizada en la ciudad. A finales de noviembre de 1914, las avanzadas zapatistas ocuparon los barrios capitalinos del sur y llegaron hasta el Palacio Nacional, mientras que las tropas villistas se empezaban a instalar en las afueras. Pancho Villa envió una carta a Zapata diciendo:
No entraré a la capital de la República con las fuerzas de mi mando, hasta que no tenga el gusto de hacerlo en compañía de usted, pues deseo que todo el mundo se dé cuenta de que estamos unidos fraternalmente y dispuestos a hacer toda clase de esfuerzos y sacrificios por el bienestar y tranquilidad de nuestra patria, por la que tanto hemos luchado, usted en las montañas del sur y yo en las estepas del norte. En la Ciudad de México, el nuevo presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, asumía el poder. Pero otra escena captaba la atención de la muchedumbre. El pueblo de la capital envolvía al general Francisco Villa y los vítores resonaban cuando se vio aparecer por la carretera de Cuernavaca la comitiva del general Emiliano Zapata. La guardia del Ejército Libertador era impotente para contener el torbellino humano. Todos querían estar cerca de los jefes rebeldes y estrechar sus manos. Los dos líderes se entrevistaron en el Palacio de Xochimilco. Era el mediodía del 4 de diciembre de 1914. Las alianzas entre Zapata y Villa y sus pugnas con otros políticos clasemedieros de la convención es fácilmente explicable. Ellos se reconocen como inexpertos en política, se encuentran a las afueras de Ciudad de México, en Xochimilco, a finales de 1914, y la conversación es impresionante. Ellos dicen que prefieren estar en sus campamentos, que prefieren la vida revolucionaria, incluso llegan a decir que no les gusta caminar en banquetas, ¿sí?, sobre la acera. Esto lo que nos está queriendo decir de manera metafórica es que no estaban capacitados para la organización de un gobierno. Cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y se retratan en esta fotografía tan famosa en la silla presidencial, pues no saben qué hacer con ella y se van. Y Zapata se regresa a Morelos y Villa con sus ejércitos. Digamos que hay un cúmulo de accidentes en el proceso histórico que no hace tan simple la idea de por qué no querían el poder. Cuando se sientan en la silla presidencial, se sientan para reírse y burlarse de ella y del símbolo de poder que la silla supuestamente significa, que por cierto no era la silla presidencial, era un sillón heredado de la vieja tradición de los sillones de palacio que empezaba con el imperio. Zapata y Villa pudieron haber sido dos grandes gobernantes. No había ambición en ellos, ambición personal. Pero desgraciadamente tampoco hubo una visión política. A pesar de haber sido elegido con el apoyo de Villa, Eulalio Gutiérrez consumó una nueva traición y comenzó a conspirar a favor de Carranza y Obregón. Enterado Villa de esta situación, volvió a la capital y obligó al presidente Gutiérrez a huir a escasas semanas de haber asumido. A principios de 1915, parecía que Villa y Zapata habían ganado la partida. Pero Carranza y Obregón no estaban derrotados y desde Veracruz construían un poderoso ejército y preparaban el contraataque. Y se inicia la penúltima fase de la Revolución Mexicana, que es convencionistas contra constitucionalistas, Villa, Zapata contra Carranza, para simplificar.